¿Ya pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. la unidad 3 corresponde... Bueno, ok. Cualquier cosa que se me vaya la voz o algo, porfa, me avisan, que yo aquí no los veo. Tengo la presentación al frente, entonces no los puedo ver. Bueno, la unidad 3 corresponde al tercer capítulo de su proyecto de investigación y hace referencia al marco metodológico de la investigación. Los ítems que vamos a desarrollar son los siguientes. El primer ítem está referido, sería el 3.1. Vamos a ir colocándoselo aquí para que ustedes lo tengan en cuenta. El 3.1 sería el enfoque de la investigación, ¿sí? Hay tres enfoques, como ya previamente lo habíamos de alguna forma visto en el desarrollo del proyecto que traemos hasta ahora. Uno, el cuantitativo, ¿verdad? El otro, el cualitativo, y el otro, el mixto, donde hay una combinación de los dos. ¿Cómo sé yo si el enfoque de mi investigación es cuantitativo o cualitativo? Va a depender del diseño que yo voy a utilizar para mi investigación y va a depender de las técnicas que yo voy a utilizar tanto para recolectar la información como para analizarla. Entonces, si yo, ¿verdad? Voy a tener un diseño en el cual va a ser no experimental o va a ser experimental, yo estoy bajo un enfoque cuantitativo. ¿Ok? Si lo que yo voy a utilizar son estadísticas para medir y determinar, es un enfoque cuantitativo. Pero si yo lo que voy a hacer es un diseño etnográfico o un diseño de acción, investigación, participación o de estudio de caso, entonces yo voy a tener, ¿verdad?, un enfoque cualitativo. Si tengo un enfoque cualitativo, yo lo que voy a aplicar no son encuestas porque yo no voy a medir, yo lo que voy es a interpretar, entonces lo que voy a tener es una entrevista, que puede ser estructurada o no estructurada. Y el tercero es el paradigma o el enfoque mixto o crítico social, que es cuando yo utilizo ambos, tanto el método de inducción, que es el cuantitativo, como el método de deducción, que es el cualitativo. Eso en cuanto al enfoque. Hay unas diferencias que les pueden indicar a ustedes si el enfoque es cuantitativo o es cualitativo. Y son estas que están acá. Una, la finalidad. Si usted lo que va a explicar, a predecir o controlar o verificar el fenómeno o las teorías, entonces usted lo que tiene es un enfoque cuantitativo. Pero si usted lo que va es a interpretar la realidad, los significados, las percepciones, su enfoque es cualitativo. También la relación sujeto-objeto. Si usted va a realizar una investigación bajo un enfoque cuantitativo, usted tiene independencia, es decir, usted va o manda o envía virtualmente la encuesta y ellos simplemente le van a contestar. Usted no va a tener una dependencia de la persona que le va a contestar, usted lo puede enviar. Mientras si es cualitativo, implica que el investigador debe ir hasta el sitio, debe haber esa interrelación, porque él debe completar esa entrevista que va a realizar con la observación participativa. También hay una diferencia en las técnicas que van a utilizar. Si va a utilizar encuesta y análisis de contenido, ¿verdad? Es un enfoque cuantitativo. Pero si usted va a utilizar entrevistas en profundidad, entonces el enfoque es cualitativo.
También va a depender del tipo de investigación que usted escoja para realizar esta investigación. Si la investigación que usted va a realizar es descriptiva o es experimental o es explicativa, correlacional, transaccional, longitudinal, histórica, entre otras, es cuantitativo. Pero si es etnográfica, etnometodológica, estudio de caso o acción-participación, entonces es cualitativo. Creo, si no estoy mal, que solamente uno de los grupos quiere realizar investigación cualitativa. Si no estoy mal, no sé si está el grupo en este momento presente. Porque esto me ha obligado entonces a presentarle tanto la diferencia entre la cualitativa y la cuantitativa. El segundo paso son los tipos de investigación. Sería el número 3.2. Tipos de investigación. En el caso de los tipos de investigación, si su investigación es cualitativa, usted tendrá uno de estos tipos de investigación. O etnográfica, ¿sí? Si lo que va a investigar, la etnográfica se utiliza sobre todo cuando son comunidades o son, digamos, sectores para el estudio de este tipo de investigación. Fenomenológica ya es una investigación de tipo más reflexiva y implica una mayor interrelación. Estudio de caso también se utiliza y es en el caso específico cuando ustedes van a analizar en particular una empresa, ¿verdad? O una problemática específica. Y la investigación acción participativa se utiliza. La investigación participativa se utiliza cuando ustedes van a intervenir, es decir, ustedes van primero van a hacer la investigación, el diagnóstico, ¿verdad? Posteriormente van a hacer una ejecución de lo que están proponiendo y van a intervenir un territorio. Entonces, en ese caso se utiliza la investigación acción participativa. En este caso, en pregrado nunca se llega a ese nivel de investigación. Si la investigación es cualitativa, solamente ustedes pueden llegar o a una etnográfica o a un estudio de caso. Cuando el tipo de investigación es cuantitativa, ustedes pueden clasificar su investigación de acuerdo, ¿verdad?, al grado de profundidad, de acuerdo al tiempo en que ustedes vayan a observar el fenómeno o de acuerdo a su naturaleza. Entonces, de acuerdo al grado de profundidad que ustedes quieren tener en la investigación, puede ser exploratoria cuando la variable que ustedes van a investigar no se conoce nada. Es decir, es un problema que todavía ustedes no conocen y que ahorita lo que ustedes están haciendo es una exploración. No hay nada escrito sobre ella y generalmente lo único que sale de una investigación exploratoria es la formulación de unas hipótesis que posteriormente deben comprobarse en la investigación descriptiva. La investigación descriptiva es aquella en la cual ustedes van a describir las relaciones entre el sujeto y el objeto, ¿verdad? En el sitio donde van a realizarla, y de acuerdo a los indicadores que ustedes escogieron para analizar dicho objeto. Simplemente voy a describir, no voy a manipular nada, no voy a cambiar nada, voy a describir simplemente una situación que se está dando. La explicativa es cuando yo más allá de describir, ¿verdad?, tengo unos resultados y puedo explicar, ¿verdad?, explicar o llegar a proponer soluciones frente a esa problemática. Generalmente a este nivel de pregrado tampoco se llega a una investigación explicativa, se queda en descriptiva, pero sí pueden llegar a la correlacional. Creo que no tenemos el caso de estudiantes que tengan dos variables, porque la correlacional quiere decir que yo voy a mirar la incidencia de una variable en la otra. Por ejemplo, hay algunos que tienen
ausentismo laboral, ¿verdad? Entonces, si yo tengo ausentismo laboral, pero yo quiero mirar cómo el ausentismo incide en el desempeño de la empresa o en la productividad de la empresa, entonces ya la convierto en una correlacionada. Porque voy a mirar, ¿verdad?, cómo ese ausentismo está incidiendo en la productividad o en la calidad de, o en el desempeño de. Creo que no es el caso, creo que todos tienen una sola variable. De acuerdo al tiempo en que se da el fenómeno, ustedes pueden tener investigación de tipo histórica, cuando lo que van a narrar es un acontecimiento que se llevó a cabo aquí o en el sitio donde ustedes van a investigar. Puede ser también descriptiva, donde van a describir, como explicábamos anteriormente, o puede ser experimental. Experimental es cuando yo voy a manipular variables, es decir, yo quiero estudiar, ¿verdad?, digamos, el rendimiento académico y quiero hacer una investigación experimental. Entonces yo ese rendimiento académico lo puedo variar. ¿Cómo lo varío? Yo los coloco a ustedes en una clase donde ustedes van a estar con aire acondicionado, con sillas cómodas, con buena iluminación. Y los coloco allí para un primer corte, por ejemplo. Y para un segundo corte los coloco en un salón donde no hay aire acondicionado, donde ustedes tienen que sentarse en el piso y donde la iluminación es muy mala. Entonces voy a hacer, ¿verdad?, un experimento para ver de cuál de las dos formas ustedes pueden rendir más. Es decir, voy a probar que las condiciones ambientales inciden o no, ¿sí?, en el rendimiento de ustedes. Ese no va a ser el caso de ustedes, porque muchos de ustedes ni siquiera van a tener la oportunidad de interrelacionar en el sitio donde se va a realizar la investigación, mucho menos de manipular variables. También la investigación yo la puedo clasificar de acuerdo a Bernal, teniendo en cuenta la naturaleza de la investigación que voy a realizar. En ese sentido puede ser histórica, como ya decíamos, la explicamos anteriormente, pero también puede ser documental. Documental es cuando yo voy a hacer la investigación en base a la revisión de los documentos referente a una variable. Por ejemplo, yo tengo responsabilidad social y quiero hacer una investigación documental de todo lo que se ha escrito sobre la responsabilidad social y tengo que tener mínimo 50 libros que hablen de responsabilidad social, y lo que voy a hacer es un análisis crítico de la postura de todos esos autores, que mínimo deben ser 50. La descriptiva ya la habíamos explicado, la correlacional, la explicativa también, el estudio de caso, que es cuando vamos a hacer un estudio de algo en particular, una empresa en particular. Puede ser transaccional también. ¿Cuándo es transaccional? Transaccional es en el caso de lo que van a aplicar ustedes en la mayoría de casos, porque ustedes van allí a ir en un momento específico, es decir, van a tomar la información, luego apliquen el instrumento, ya sea que lo envíen o que lo apliquen personalmente, lo van a tomar en un tiempo específico. Ustedes van a decir, digamos, del 15 al 30 de mayo, ¿sí? Transversalmente en un tiempo específico. Pero es longitudinal si ustedes no van a tomarla en un tiempo específico, sino que yo lo que voy a mirar es el rendimiento estudiantil durante los últimos 5 años. Lo que voy a hacer es una comparación de varios años. Pues si yo voy a hacer la comparación de varios años, no de un tiempo específico, entonces la investigación sería de tipo longitudinal. Y la experimental ya la hemos explicado. En este orden de ideas, voy a hacerles una pregunta para ver qué tanto están entendiendo. De acuerdo con lo que estamos socializándole, Robert, su investigación, ¿de qué tipo sería? Profe, de tipo cuantitativo. Enfoque cuantitativo, ¿verdad? Usted Sí, va a profe. trabajar bajo el enfoque cuantitativo. ¿Por qué bajo el enfoque cuantitativo, Robert?
Porque nosotros Porque va a vamos utilizar a aplicar estadísticas, ¿cierto? encuestas Va a a medir exactamente lo que va a aplicar es encuesta, usted lo que pretende es medir, ¿cierto? Sí, profe. Perfecto. Sí, profe. Eso en cuanto al enfoque y el diseño, perdón, el tipo de investigación, ¿cuáles de esas que acabamos de socializar estarían en su investigación? Sería descriptiva, profe. Descriptiva, porque va a describir, ¿verdad? ¿Qué Sí. más? No solamente descriptiva. Transaccional también. Transaccional, porque lo va a hacer en un periodo específico de tiempo. Sí. Okay. Entonces, su investigación hasta ahora sería, ¿verdad? Descriptiva y transaccional. Así es, profe. Ok. Ahora, ¿cómo vamos a describir eso en el texto, en el tercer capítulo? ¿Cómo lo vamos a definir? Entonces, vamos a mirar, a hacer un parecito aquí. Vamos a agregar una diapositiva. Entonces, dijimos que vamos a tener, ¿verdad? El capítulo 3 que se va a llamar Marco Metodológico, ¿cierto? Y esto va a ser el capítulo 3. Lo vamos a colocar en negrita y lo vamos a centrar. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hacer una breve reseña. Por ejemplo, podemos decir en esa parte, caramba. Se relacionan los aspectos metodológicos que permitirán dar respuesta a los objetivos propuestos. ¿Cierto? Entre ellos, puedo colocar y voy diciendo, ¿verdad? El enfoque, el tipo de investigación, en ese orden, todo lo que vamos colocando, ustedes lo van agregando ahí. ¿De acuerdo? Ok. Entonces vamos a tener el 3.1. ¿Qué voy a escribir en el 3.1? Enfoque, ¿verdad? Enfoque de la investigación. Allá en el Word lo voy colocando, como ya yo traigo allí mi formato, le coloco título 1. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo van a hacer la descripción? ¿Cómo voy a hacer la descripción en el texto? Es lo que les voy a explicar aquí. Debo tener mínimo a la mano 2 libros de metodología que bien puedo bajar de la web o bien puedo consultar en la biblioteca de la universidad. Entonces, voy a hacer un párrafo de introducción al tema. Esto no lo voy a escribir, nada más lo escribo ahí para que ustedes sepan.
¿Ok? En ese párrafo de introducción al tema, yo voy a decir, por ejemplo, que existen varios enfoques de investigación, entre ellos el cualitativo, el cuantitativo y el mixto. Sin embargo, para efectos de la presente investigación, se va a tener en cuenta el enfoque cuantitativo, haciendo referencia a lo que nos decía Robert, porque, ¿verdad? En él se pretende, y explico allí. ¿De acuerdo? Luego de hacer ese párrafo de introducción que debe tener mínimo 5 líneas y máximo 12. Acuérdense que tenemos los párrafos los traemos de mínimo 5 y máximo 12. Vamos a tener el B, vamos a tener la definición de dos autores, ¿verdad? En este caso, ¿sobre qué? Sobre qué es un enfoque de investigación. ¿Qué es un enfoque de investigación? Exactamente del enfoque cuantitativo, porque ya ustedes en el párrafo anterior dijeron que hay varios, pero ustedes van a tomar el cuantitativo. Entonces, definiendo dos autores sobre el enfoque cuantitativo. Definición de dos autores sobre el enfoque cuantitativo. B. Características del enfoque. Ya sea de uno de los autores que anteriormente tiene, o si ellos no hablan de características, de otro. Estas características son importantes porque con estas es que ustedes van a desarrollar el último ítem, que es la relación con su investigación. Entonces, defino por dos autores, ¿verdad? El enfoque cuantitativo es aquel que utiliza métodos determinísticos para probar, verificar, tal. ¿Verdad? Hernández, Fernández y Batista, 2014. Por otro lado, Tamayo refiere que este enfoque tal, y doy las dos definiciones. ¿Ok? En el siguiente párrafo voy a colocar las características. De acuerdo a Bonilla, las características de este enfoque son que utiliza métodos estadísticos, que hace esto, que formula preguntas, etcétera, etcétera. Y por último, entonces yo relaciono con mi investigación. Es decir, yo voy a decir, de acuerdo con lo anterior, ¿verdad? El enfoque que se va a utilizar en la presente investigación es cuantitativo porque justifico con las características. En él se utilizará la estadística para el análisis e interpretación de la información, tratando de medir y determinar, ¿verdad?, el ausentismo laboral en la empresa tal. Relaciono con la actividad que yo voy a hacer en mi investigación. Esto lo vamos a hacer con cada uno de los ítems que vamos a explicar ahora. Luego termine eso, entonces vendría el 3.2, que es el tipo de investigación. Igual, para el tipo de investigación, entonces voy a tener, ¿verdad?, un párrafo de introducción al tema, voy a definir por dos autores, voy a mencionar las características y la relaciono con mi investigación. En el caso del tipo de investigación, deben hacer dos veces esto, porque ustedes van a tener, en el caso de Robert, van a tener descriptiva y van a tener transaccional. Exacto.
Entonces tendrían que describir primero por dos autores, ¿cierto? La descriptiva, las características de la descriptiva y decir por qué la de ustedes es descriptiva. Y luego tendrían, en referencia a la transaccional, tendrían que tener dos definiciones por la transaccional, las características de la transaccional y relacionar con su investigación diciendo por qué es transaccional. ¿Alguna duda? ¿Preguntas? Espero que todos los grupos estén atentos, porque vuelvo y les reitero, esto va a depender de ustedes. Si Katiuska me dice la otra semana, señor, ya nosotros estamos listos para aplicar el instrumento, listo, Katiuska, y la próxima semana estarían ellos sustentando. Pero si se quedan dormidas y la otra semana, señor, y entonces, ¿cuándo? No, yo no sé, lo que saben son ustedes. Por eso les digo, esto es responsabilidad de equipo. Por eso les vuelvo y les reitero, los que no les sirvan en el grupo, este es el momento que ustedes deben deshacerse de ellos. Porque le pueden hacer quedar mal al final del proyecto. Profe, entonces ahí donde usted explica los dos, lo que explicaba en el ejemplo, las descripciones, se hacen por decir, de los dos autores, la transaccional y la descriptiva. Exactamente. En este caso del tipo de investigación, del enfoque de investigación. Hay que hacer una de esas por cada. Exacto. Porque acá en el enfoque nada más ustedes solamente van a explicar el cuantitativo, ¿ya? Ajá. Pero aquí en el tipo de investigación ustedes van a decir que es descriptiva y también transaccional, entonces deben explicar las dos. Ok. Ok. Vamos al 3.3, que es el diseño de la investigación. Con cada una de estas deben hacer exactamente lo que les expliqué en la parte anterior. El diseño de la investigación, de acuerdo a casi todos los autores, entre ellos Fernández y Batista, Tamayo y Tamayo, Bernal, Bonilla, entre otros, ¿verdad? Se puede clasificar en el tipo bibliográfico, de tipo de campo y de tipo experimental o de tipo no experimental. Bibliográfico cuando se recurre a los datos secundarios solamente, ¿sí? Es decir, cuando vamos a hacer una investigación de tipo documental, entonces utilizamos un diseño bibliográfico. No es el caso de ustedes, ¿cierto? De campo, cuando los datos se recogen directamente de la realidad, es decir, que ustedes tienen un diseño de campo, ¿cierto? Porque van a hacer, ya sea que apliquen entrevista o que apliquen encuesta, tienen que recoger los datos directamente de las personas que van a encuestar. Experimental, cuando manipulo la variable, es decir, como les explicaba ahorita, cuando yo coloco diferentes condiciones para observar el fenómeno. Y no experimental, cuando no manipulo la variable. En el caso de ustedes sería entonces no experimental, porque ustedes no van a hacer ningún experimento, simplemente van a observar tal cual, ¿verdad? Está la variable en el momento que ustedes van a aplicar la encuesta. Es decir, que ustedes tendrían dos diseños, diseño de campo y diseño no experimental. Con eso van a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá. ¿Ok? Van a tener el párrafo de introducción al tema donde van a decir que van a utilizar el diseño de campo y el no experimental. Van a hacer esa introducción de forma general. Y luego van a tener la definición de dos autores sobre el de campo, las características del de campo y relacionar por qué la de ustedes es de campo. Y luego no transaccional, igual, dos autores, características del no experimental y relacionarlo con su investigación por qué es no experimental. El 3.4 hace relación a la población y la muestra.
La población es el conjunto finito o infinito de elementos con características comunes, ¿verdad?, que ustedes van a utilizar en su investigación. Ya ustedes todos saben quiénes van a ser la población. Lo que tienen que definir ahora es si esa población es finita o es infinita. Si es finita, no van a utilizar muestra. Si es infinita, deben utilizar muestra. Los autores, entre ellos Arias, dicen que las poblaciones son finitas cuando son menos de 100 unidades. Es decir, 100 personas, menos de 100 personas. Si son más de 100, se debe aplicar la fórmula estadística para sacar la muestra. Creo que en este caso no va a haber poblaciones infinitas. Es decir, que solamente van a tener población y no van a tener muestra. En el caso de tener muestra, ¿verdad?, ustedes pueden sacar la muestra de forma aleatoria o probabilística o de forma no aleatoria. ¿Sí? Generalmente el que se usa es el aleatorio o probabilístico, es decir, que todas las personas tengan la misma oportunidad de ser elegidos. Es decir, se hace al azar. Se coge una muestra representativa de la población. Mientras el no aleatorio, que el no aleatorio generalmente es el que se utiliza en la investigación cualitativa, que se eligen a las personas que tienen por alguna característica, por ejemplo, que tienen conocimiento de la variable, que tienen conocimiento de la empresa de lo que le van a ustedes a preguntar. Entonces se necesita allí un conocimiento profundo porque es una entrevista lo que se va a realizar y ella debe darle la respuesta. Entonces creo que en el caso de ustedes solamente van a tener, ¿verdad?, población. Entonces si no van a tener muestra, no tienen que colocar la muestra. Simplemente van a hacer un párrafo introductorio sobre la población, definir por 2 autores qué es población, las características y al final, de acuerdo con eso, decir que la población de ustedes serán 50 empleados, 30 empleados, 15 empleados, o jefes, o unidades, o directivos, los que sean, de la empresa tal. Aquí nada más será una sola, la definición de lo que es población. El 3.5 está referido a las técnicas de recolección de datos. Dependiendo si el enfoque es cuantitativo o cualitativo, las técnicas van a ser también diferentes. Ya lo decíamos, decía Robert, yo voy a utilizar encuesta o cuestionario, entonces la mía es cuantitativa. Entonces, la cuantitativa generalmente se utiliza la entrevista, pero totalmente estructurada, el cuestionario, ¿verdad?, la observación sistemática y las escalas de test. Y en la cualitativa se utiliza la entrevista dirigida o de profundidad, la observación participante, la discusión de grupos focales, revisión documental e historias de vida. Es decir, como tenemos una interrelación directamente en el sitio, averiguamos, ¿verdad?, por nuestra propia cuenta, porque en la triangulación también usted tiene que colocar su punto de vista sobre lo que ha pasado en relación a esa variable. En este caso, entonces, usted tendría un párrafo de introducción, ¿verdad?, al tema sobre lo que son técnicas de recolección de datos, la definición de 2 autores, y cuando relacione las características, y cuando relacione debe decir, ¿verdad?, en el primer párrafo de introducción debe decir cuáles va a utilizar, si el cuestionario y la observación o solamente el cuestionario. Y cuando vaya a relacionar, entonces debe decir qué tipo de cuestionario. Es decir, si va a tener un cuestionario tipo Likert o si va a hacer preguntas dicotómicas.
Tipo Likert es cuando tiene varias alternativas. Y dicotómica es cuando las respuestas van a ser sí o no. Entonces, en el caso de que vaya a ser tipo Likert, entonces usted debe decir que el cuestionario, ¿verdad? Que el instrumento va a ser, ¿verdad? Las alternativas de tipo Likert o dicotómica. Y qué tipo, si es tipo Likert, cuáles alternativas va a utilizar. Si siempre, casi siempre, algunas veces, nunca o casi nunca, o otras, porque hay muchísimas. Allí debe dejar claro eso. Ok. Entonces, ¿alguna pregunta hasta allí? Hasta allí podríamos ir avanzando para el día jueves. No quiero decir que para el día jueves deben tener las 5. Para el día jueves deben haber avanzado por lo menos, si son grupo de 3, deben haber avanzado por lo menos en 3. Porque aquí se necesita es trabajo de equipo. Y el que no va a trabajar, lo van sacando inmediatamente. A ver, los escucho. La idea es que el jueves, por lo menos, un grupo nos socialice, ¿verdad? Uno de los elementos para que ustedes vean la dinámica, el desarrollo de la dinámica, y explicamos entonces las otras que quedan para el día martes. Para el día martes de la otra semana deben tener ya definidos todos los indicadores porque vamos a construir el instrumento, que precisamente está dentro de esas técnicas, ¿verdad? De las que estamos hablando allí, y ya ustedes a esta altura deben decir, tienen que tener dicho cuántas preguntas van a realizar. Aquí en las técnicas usted debe decir tipo Likert con estas alternativas y tantas preguntas. Ajá, Señor, Giselle. Buenas noches, Juan Carlos. Dígame, sí, Juan señora. Carlos. Voy a hacerle una pregunta, pero no es de este tema, sino del capítulo 2, Ajá, que tengo una duda ahí. En el claro. sistema de variables, definición conceptual, ahí habla de unos autores. ¿Esos autores de los que nosotros ya investigamos o tenemos que buscar otro autor? En el sistema de variables es el que tienen sobre el que fijaron posición allá en el fundamento teórico, Juan Carlos. Por eso les dije, esa parte ustedes simplemente van a traer el autor, la definición del autor sobre el cual fijaron posición. Ah, ok, listo. La colocan allí. Ok. En el marco conceptual, sí, son 5 palabras que pueden ser o que deben ser diferentes y que ustedes consideren que amerita claridad. Entonces, allí sí, por ejemplo, en el caso de el grupo de Julio, por ejemplo, que tiene ausentismo, y también hay otros autores que el ausentismo laboral lo tienen como ausentismo. Él debe tener una claridad allí en la parte del marco conceptual, que van a tener 5 palabras, ¿verdad? Entonces, cosa como... Profesora, en la Sí, parte bien. conceptual que usted dice que de pronto hay palabras que necesitan aclaración, hay que ponerles la definición a cada una de ellas, porque por lo menos yo ahí tengo algunas, pero nada más las puse y le puse los autores, no la Claro, definición. no, nada más el autor, Ah, Es ok, que esa es una, bueno, listo, perfecto. sí, el autor del concepto que usted tomó. Es un solo concepto. Es para aclarar, ¿se acuerdan que ese día les colocaba el ejemplo de la palabra economía, verdad?
y de la palabra, creo, derecho, que puede tener un significado diferente. O sea, hay palabras, por ejemplo, que nosotros utilizamos, por ejemplo, si tenemos responsabilidad social, entonces hay palabras que nosotros no tenemos de pronto, pero que son importantes para la responsabilidad social, como el balance social, ¿sí? Como los stakeholders, o sea, los grupos de interés, de pronto no los tenemos allí como dimensiones, pero es importante que conozcamos, ¿verdad? La responsabilidad social, a quienes van dirigidas. Entonces, ¿qué son los grupos de interés? Es importante tenerlo de pronto allí, ¿sí? Y así en ese orden, esas palabras que nosotros consideremos que necesitan claridad. Son 5 nada más. Bueno, muchachos, entonces... Señor, pero esos conceptos tienen que basarse sobre autores o son una definición como el ejemplo que usted colocó en la presentación. ¿Cómo, Juan Carlos? Si eso, En por el ejemplo, marco conceptual. en el marco conceptual tiene que ser definiciones de ese, Voy a ¿cómo es que se llama? De mostrarles... esa palabra con base a autores o una definición. No, son conceptos de un autor. Voy a mostrarles, por ejemplo, esta es una tesis, voy a mostrarles aquí que estoy revisando de casualidad en este momento para mostrarles el marco conceptual. Profesora, buenas noches. Le habla Smider Serna. ¿Cómo es, Smider? Smider, Muy ya bien, la señor. tengo. Deme un minuto, Smider. Ok. ¿Cómo le terminó de ir? ¿Ya está mejor? Bueno, sí, señora, gracias a Dios estoy un poco mejor, con unas pequeñas secuelas, pero bien, gracias a Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Ya le atiendo, Smider. Déjeme aclararle una. Juan Carlos, este es el marco conceptual de este estudiante. Entonces, mire, en el marco conceptual, él aclara aquí que es una agencia de viajes y turismo, que son agencias, porque la variable de él es el turismo. Entonces, sí, tiene bienes, intermediarios, productos, servicios, fíjense, es la definición y el autor. Ah, ok. Smider, voy a aclararle, porque veo que ya, me imagino que ya vio su nota en